Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer y último encuentro de diálogos con escritores y escritoras independientes. Hoy nos acompaña Ervin Random Conrads. ¿Cómo estás, Ervin? Hola, Su, muy bien y dispuesto a responder todo lo que me quieras preguntar. Ervin, bueno, tú eres autor de la conocida ya saga El secreto de los próceres. Y tú empezaste tu proceso más bien como escritor desde el año 2015, que te dedicas exclusivamente a escribir, en particular novelas históricas. Y desde hace unos años que ha aumentado el interés de los lectores y lectoras chilenas por parte de este tipo de trabajo literario. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? ¿Ha sido tan así? Bueno, mira, lo primero que hay que saber es que yo, la verdad, soy de profesión arquitecto, ¿no? Y yo trabajé prácticamente durante 40 años como arquitecto independiente y tuve mi empresa constructora, hasta el día en que me jubilé y empecé ya a fondo con la parte literaria. Pero muchos años antes yo ya había empezado, por ahí por el 2003 o algo así. Pero como tú ves, llegué tarde en mi vida a esta profesión y lo único que puedo decir es que me ha dado grandes satisfacciones. Plata cero, pero grandes satisfacciones. Yo sabía desde muy joven que tenía cierta habilidad para escribir. Leí mucho, he leído mucho a lo largo de mi vida, pero lo que no sabía en ese momento era si era capaz de inventar ficción. Y resultó ¿Te interrumpo? Gustavo, ¿sí? te interrumpo. Por problemas de conexión recién se suma a este encuentro Alejandro Lafquien, quien es editor general de Estrofas del Sur. Alejandro, Hola, ¿cómo ahora sí, están? ¿Me pueden ver? Estoy con el celular. sí, te vemos y te escuchamos. Ah, ya, qué bueno, disculpen, ¿ah? Ahora, No. Erwin. Ervin, Oh, nos no, contabas ¿qué tal? Ervin, nos contabas un poco cómo iniciaste, cómo empezó tu proceso de escritura. Nos contabas que desde muy joven mostraste interés en la literatura, en escribir. Pero ya mirando atrás, ¿no? Y viéndote ahora, 2020, y ya haber escrito más de 16, 17 novelas, porque No, la saga del son más prócer, de 20. mira, son más de 20. Entonces, Sí, son más la de 20 saga, novelas. claro, la saga de los próceres es como lo más conocido, pero en realidad tú tienes muchos más. Eh, Desde tu primer libro hasta el último ahora, ¿cómo para ti ha sido el proceso? ¿Te has sentido cómodo en la industria editorial chilena? ¿Te has sentido aceptado? ¿Ha sido para ti fácil o cuáles han sido las piedras de toque? Mira, yo tendría que decir primero que nada que soy más bien un escritor libertario. No puedo decir que las grandes editoriales me hayan recibido con los brazos abiertos, todo lo contrario. Siempre parecía haber escaso interés, sin perjuicio de que probablemente había una calidad detrás. Entonces yo partí trabajando solo bastante temprano. Primero hice un par de libros con la asesoría de una editorial pequeña, pero que obviamente yo tenía que pagar. Después hice mi propia editorial y empecé a publicar un primer libro. De esto estamos hablando más de 10 años atrás. Y pude darme cuenta que hay una etapa en este proceso que es maravillosa, que es la de escribir, eventualmente la de informarse y escribir. Pero cuando tú sacas un libro al mercado, la verdad es que ahí cambian mucho las cosas. Y si uno no tiene la capacidad de apoyar tu producto con una publicidad como la que hemos logrado en esta oportunidad, es muy difícil hacerlo. Entonces, para cualquier escritor joven que quiera partir, yo le diría que se concentre mucho en cómo llegar a los medios. Es la parte vital de todo esto. Alejandro, Erwin, sí, ahora, ¿me escuchan bien? Sí, sí, totalmente. Sí, porque tuve problemas con la cámara del computador y ahora ya con el celular un poco mejor. Erwin, una consulta. En tu novela histórica trata a distintos personajes de nuestra historia.
partiendo de la colonia. ¿Cómo ha sido, porque es una novela histórica, digamos, la historia contada noveladamente? Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Me refiero de poder trabajar noveladamente personajes históricos, algunos tan importantes como O'Higgins, Carrera, Egaña, etcétera. Bueno, mira, tú acabas de nombrar una cosa y lo dijiste muy bien, la historia novelada. Y yo haría una diferencia con lo que es la novela histórica en general. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque los escritores que escriben, con excepción de algunos, obviamente, novela histórica, se refieren a pequeños episodios en que entonces lo cuentan en forma de ficción, digamos, novela, pero donde no se logra reconocer un proceso en el tiempo. Y es lo que a mí más me interesaba. Confieso que yo llegué a la novela histórica de una forma bastante, digamos, poco estructurada. En un momento dado me tocó leer un libro de novela histórica sobre Pedro I del Brasil, un libro de Javier Moro que se llama El Imperio eres tú. Y cuando estaba leyendo esto, me gustó mucho, digamos, la liviandad con que uno podía aprender la historia y dije, pucha, si esto también puedo hacerlo. Y cuando tomé esa decisión de hacerlo, recién en ese momento yo me metí a estudiar la historia nuestra. Estamos hablando de 5 años atrás, sí, puede ser 5, pueden ser 6. Y empecé a estudiar la historia de Chile. Y me di cuenta de que en nuestro medio no hay otras novelas actuales, digamos, escritas para el lector del año 2020, que te permitan conocer nuestra historia. Y por lo general, tratar de aprender historia a partir de los libros de historia es una tarea muy ardua. Eso es lo que me ha tocado hacer a mí para traducírsela entonces a mis lectores. Erwin, en tu saga mencionas a varios personajes que influyeron de alguna manera en la historia de Chile y que por diversas razones no han sido considerados, como el famoso cura Meneses. ¿Cuál fue tu intención de querer rescatar la historia y el aporte de este tipo de personajes a la historia de Chile? Mira, no es que yo haya tenido una intención especial de rescatar a estos personajes. Lo que pasa es que cuando uno se mete en toda la trama que se va o que se fue urdiendo a lo largo de nuestra historia, te vas dando cuenta que las cosas no son tal como nos enseñaron en el colegio, ¿no es cierto? Que es la historiografía oficial que hizo la sociedad chilena, dejando de lado algunas cosas, ¿no es cierto? Ocultándolas, y que yo empecé a escarbar hasta darme cuenta, y que cuando me di cuenta pude entender de que no solamente se daban los procesos que uno conoce como no sé, la guerra, después las elecciones o los personajes que están en la cabeza, sino que detrás de ellos había una guerra muy silenciosa que se siguió dando por los últimos 200 años y que es una guerra entre los liberales y la iglesia. Entonces empezaron a aparecer estos hechos de estos liberales, muchos de los cuales eran masones, que estuvieron detrás del proceso independentista, y como contrapartida tenemos los personajes de la iglesia que trataban de oponerse a esta liberación del espíritu y de la política que surgió, prácticamente surgió en el siglo de las luces, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII. Entonces, Erwin, vamos sumando un poco lo que ya va comentando, preguntando la gente. Y mira, ya hay un comentario de Oscar Berbelagua.
dice, complicada es comentar la historia de Chile. Cada uno tiene su propia historia. ¿Es tan así? Sí, así es, no porque sea mejor que así sea, sino que porque depende de la fuente que tú tengas para estudiar el pasado. Nosotros no estamos como una cámara como la que tenemos ahora nosotros viendo el pasado, sino que tenemos que recurrir a los libros, y los libros los escribieron escritores que tenían pensamientos ya muy formados y probablemente limitados de acuerdo a su ideología o a su creencia, ¿no es cierto? Entonces, claro, si tú lees a uno que tiene una tendencia, vas a armarte tu propia historia, y si lees el de la tendencia opuesta, vas a armar la contraria. Y yo en ese sentido he tratado, la verdad es que no es fácil, pero he tratado de ser ecuánime y por lo menos entender que determinados hechos históricos dependen de las acciones de personajes históricos que estaban ahí. Y cuando uno hace el match, ¿no es cierto? Cuando uno hace el match entre el hecho y los personajes que están alrededor ocasionando, entonces tú puedes entender que los procesos tienen una base y una consecuencia. Entendemos. Y Ervin, tú que eres de profesión arquitecto, pero eres un apasionado de la historia de Chile. En Chile, entre quienes estudian la historia de nuestro país, hay choque, entre ellos hay choques de opiniones, ¿cierto? Entre los carreristas y los o'higginistas. ¿Dónde te posicionas tú? Sí. Cuando partí yo con esto, hice una declaración de principios para mí. Dije, yo no voy a tomar partido por Carrera ni por O'Higgins. Para mí eran dos personajes torcidos, por lo tanto yo no podía decir que tenía algún aprecio por alguno de ellos. Sin embargo, a medida que me fui metiendo en la historia, me pude dar cuenta de las características personales de estos personajes, de su psicología, de sus creencias, de su comportamiento. Y lamentable para los carrerinos, pero tengo que decirlo que al final sí me quedé con la historia, digamos, con la preferencia por Bernardo O'Higgins. Yo no tengo nada en contra de Carrera, creo que puede haber sido una persona muy simpática, de hecho parece que eso era una de sus grandes virtudes, pero en cuanto a su participación en nuestra emancipación de España, la verdad es que es bien poco, y por el contrario parece que, o digamos, dice la historia que fueron muchos los problemas que le causaron al proceso independentista. Ahora que me Alejandro. Sí, Ervin, alrededor de los personajes históricos, junto con sus acciones, los hechos reales, se suele mezclar el mito. Hay mucha mitificación alrededor de todos los personajes que transcurren en la historia. ¿Cómo manejaste eso al elaborarlo dentro de la novela? Bueno, mira, precisamente lo que estaba diciendo recién yo respecto de Carla, por lo que yo pude descubrir, el personaje de Carrera que nosotros hemos recibido a lo largo de la historia no se condice con el que realmente fue. Y hay escritos que revelan esto, ¿no es cierto?, y que lo califican bastante más mal de lo que nosotros lo hicimos. Y descubrí que este mito de Carrera fue construido paso a paso, muy meticulosamente, por un sector de la sociedad que estaba muy incómoda con el advenimiento de los liberales y de los masones. Y quisieron entonces levantar un ídolo que reconociera o que fuera representante de los valores católicos, cristianos y de la alta alcurnia. Y para eso tomaron entonces el personaje de José Miguel Carrera, que cuando lo empezaron a construir como mito, tenía muy mala fama
tanto aquí en Chile como particularmente en Argentina, ¿no es cierto? Porque él fue un montonero, uno de estos especies de guerrilleros que arman sus ejércitos y que andan por la región y atacan pueblos y los saquean y hacen cosas bien dramáticas. Un ejemplo de eso lo tenemos en Chile después con los hermanos Pincheira, en que no es muy distinto lo que hicieron. Tenían un ejército de más de 1000 personas y asolaban las regiones. Y José Miguel Carrera hizo lo mismo en Argentina. Ya, tú dirías que, disculpa, tú dirías que sí. Algo parecido sucedió con Diego Portales, que es considerado el fundador de la República. Pero en el fondo la pregunta sería, sí. ¿La República de quién? Mira, Diego Portales es un caso muy curioso porque es como esa del chavo que dice sin querer queriendo. Él no tenía un propósito político. De hecho, es bien interesante ver de que él nunca quiso estar a la cabeza. Cuando le pidieron que por favor fuera él presidente de la República, él dijo, no, yo no quiero de ninguna manera. Y él entonces propuso que pusieran a Joaquín Prieto como presidente. Entonces, lo que quería Diego Portales era poder hacer sus negocios tranquilos, como un buen líder así de los empresarios. Él decía, yo quiero tener una sociedad que pueda prosperar, ¿no es cierto? Y la prosperidad surge de la empresa, del comercio, de la minería, de la agricultura, y para eso el país tiene que estar tranquilo, tiene que estar pacificado. Y entonces todo lo que hizo fue eso. Cuando uno lee, yo me leí, no sé, 800 cartas de Diego Portales, uno se puede dar cuenta que era una persona muy corriente y desde ese punto de vista una persona muy linda, digamos. Le gustaba la fiesta, no le gustaba tener que lidiar con los políticos. Hay algunas frases así célebres, ¿no es cierto?, de cómo trató a los políticos, no las puedo ni decir aquí. Entonces, es un personaje que como persona humana es fantástico. Ahora, lo que logró es más fantástico porque logró en un momento de grandes inquietudes, claro, a través de un medio poderoso, el uso de la fuerza, logró pacificar a Chile por largos años. O sea, después de la llegada de él al gobierno fueron prácticamente 30 años los que se mantuvo Chile bastante pacífico, y con eso logró una prosperidad que era inesperada, y respecto de todos los demás países logramos un prestigio democrático que en los otros no había. Entonces ese es el personaje de Diego Portales. Erwin, vamos sumando también a aquellas personas que nos están enviando preguntas, comentarios, sugerencias por distintas vías, ya sea publicando directamente en los posts de este video a través de Facebook Live o de algún mensaje interno, un DM. Y nos llegó uno de @Cristóbal_Llanes. Nos pregunta, y mira, el mismo comentario que estábamos nosotros conversando antes de salir al aire. Tus libros, aparte de estar en librerías, hoy los vi en el supermercado Jumbo del Costanera Center. ¿Recomiendas que los libros de los autores estén en esos lugares también? Oye, ojalá estuviera en todos los lugares posibles. Pues, incluso, aunque yo sé que es un negocio que es contraproducente para los escritores y para las librerías y para las editoriales, pero cuando yo veo libros que se venden en la calle, qué cosa más maravillosa. Si lo que necesitamos los escritores es que haya un público lector cada vez mayor, cosa que sabemos que no es así, es cada vez menor. Y uno lo ve en la familia, ¿no es cierto? Mi familia era de grandes lectores. Mi padre leía libros, él decía que los leía por metro lineal, porque los conseguía unas bibliotecas fantásticas, entonces iba leyendo ordenadamente de izquierda a derecha, y él decía, llevo un metro lineal de lectura, y leía todo.
todo, y además leía en alemán, leía en castellano, leía en inglés, leía todo. Entonces nosotros como hijos también salimos muy lectores. Y ya mis hijos, por ejemplo, que se criaron viéndome leer a mí, no han logrado tener el mismo interés por la lectura. Entonces, ¿cómo recuperamos eso? Bueno, ahí está la tarea de Estrofas del Sur también, ¿no es cierto? Y si no, todos los libros son en papel, los libros que son electrónicos hoy por hoy es una posibilidad fantástica. Bueno, tu libro, a ver, también tenemos que dejar en claro que hoy se leen a través de distintos dispositivos, ¿no? No es una única manera, no es solo papel, sino que también está ebook, y también son lecturas más dinámicas, donde algunos ebook vienen incluidos animaciones, ¿no? Que son principalmente enfocadas para los más chiquititos. En ese sentido, Ervin, todos tus libros, o la mayoría, están incluidos como ebook para sumar, por ejemplo, a la generación de ahora. Claro, totalmente. Todos mis libros están en Amazon. Están ahí en versión papel y en versión digital. De manera que cualquier persona que quiera llegar, es cosa que teclee mi nombre en Amazon y los va a encontrar. Ahí están todos. Alejandro. Sí, Erwin, vas en el tomo número 4, ¿cierto? Eso, ¿viene un quinto? Sí, efectivamente. Ha sido más larga la toma de decisión, ¿eh? Porque de repente uno no quiere cansar tampoco al lector. Pero encuentro que, y esto lo ha evolucionado en el último tiempo, ya que nosotros no tenemos una historia como accesible para el público, lo que yo estoy haciendo es este esfuerzo por escribir una novela, pero que se inserta en los hechos que sucedieron cronológicamente de forma bastante ordenada y que nos permite entonces ir reconociendo el proceso a lo largo del tiempo. No sé si, te cuento que los primeros libros trataban sobre la época inmediatamente detrás de la independencia, ¿no es cierto? Y eran tiempos que la guerra era lo que estaba más presente. La guerra y la lucha por el poder. Guerras internas, guerras hacia afuera, guerra con los españoles, etc. Después eso va cambiando y el peso está básicamente en las confrontaciones políticas, ¿no es cierto? Todo el decenio de 1820 a 1830, y después entre el 30 y el 40, hay mucho de la lucha política. Y después empieza a aparecer, y eso es muy interesante, empieza a aparecer ya el Chile próspero, comercial, desarrollista, donde empiezan a aparecer los minerales de plata y de cobre que llenan las arcas del Estado y la prosperidad llega. Y eso entonces lo he marcado también. Por ejemplo, cómo de repente nos llenamos de ropa francesa, de maquillería de Bohemia, de cristales de Murano. La gente se acostumbró al lujo, muebles que se traían directamente de París, ¿no es cierto? Entonces empezó a aparecer una riqueza que, obvio, uno la puede analizar desde el punto de vista ideológico y dirá, bueno, claro, los ricos. Es cierto, algunos ricos tenían esa oportunidad, pero también hubo mucha gente que no era tan rica y que también tuvo acceso a lo mismo. Entonces ahí empezó la prosperidad de Chile. Y eso es algo que entonces va apareciendo en el tomo 4 y que ahora en el tomo 5 va a ser muy importante. Hay otros procesos que también fueron significativos, como por ejemplo la colonización del sur, de lo cual no se habla mucho. Se dice, no, sí, llegaron los colonos alemanes al sur. Bueno, la verdad es que dentro del proceso era sumamente importante esto, porque lo que generó en el sur de progreso fue fantástico. Alejandro. Sí, Erwin, una consulta, me gustaría saber tu opinión sobre lo siguiente. En un principio se estudiaba a través de encina, ¿cierto?
luego en los colegios Villalobos fue muy importante y tenían una visión de la historia y la que enseñaban en el colegio fundamentalmente eran nombres de próceres, batalla, efemérides. Pero posteriormente han aparecido historiadores como Sergio Gres, Gabriel Salazar, Mario Garcés, José Bengoa, donde ellos han entregado una visión distinta de la historia, vista desde otro punto de vista, ya no desde la élite, sino que desde el gañán, como dice Gabriel Salazar. ¿Qué opinión te merece a ti este nuevo surgimiento que tiene poco tiempo, digamos, estos libros de aparición después de la dictadura? Entonces, ¿qué opinión te merece esa otra visión de la historia? Distinta a la de Encina, a la de Villalobos, por dar un ejemplo. Mira, lo que pasa es que en el fondo lo que tú estás sugiriendo es hacer una valoración histórica, es asignarle un valor a los procesos históricos. Y es lo que han hecho varios, y yo diría que el mayor exponente de esto es Baradit, ¿no es cierto?, que califica a los personajes históricos de acuerdo a su visión actual de la moral actual. Y eso es algo que yo creo que cualquier historiador serio tiene que evitar, porque la moral, las costumbres, las tradiciones van cambiando en el tiempo. Y Bueno, pero si hay para verdades un... históricas, ¿no? Hay verdades históricas Sí, que, independiente de la moral que cada uno tenga, hay verdades irrefutables, ¿no? claro, pero yo te podría decir que, por ejemplo, cuando llegó Colón a América, los europeos no creían que los indios de aquí, digamos, fueran personas humanas y los llevaban para mostrarlos como animales. Entonces yo te diría, esa gente era maligna. Yo tendría que calificarlos de esa manera, pero para ellos era lo normal, era lo que correspondía. Por ejemplo, la crueldad que llevaban adelante la guerra en ese tiempo era brutal, brutal. De todo, quiero decir, incorporemos ahí a los españoles, en el caso nuestro, por un lado, y a los mapuches, también en el caso nuestro, por el otro lado. Y cuando lucharon los españoles contra los, digamos, o los patriotas contra los realistas, eran guerras muy crueles y todavía ¿cómo se llama? Cada vez que conquistaban una ciudad, ¿no es cierto?, arrasaban con todo, violaban a todas las mujeres, se llevaban a los niños para tenerlos de esclavos. Y eso era su forma de entender el mundo. Entonces, ¿quién soy yo para calificar si eso es bueno o malo? Yo lo puedo hacer desde mi punto de vista, pero yo no me puedo sentar a escribir un libro diciendo todo lo que yo voy a escribir aquí es de gente mala. ¿Te fijas? Entiendo. Sí. Erwin, bueno, ya nos van quedando los últimos minutos. Me gustaría preguntarte derechamente dónde las personas, bueno, sabemos que tu libro está disponible en gran parte de las librerías del país. Y como ya Sí. sabemos, hasta en el Jumbo del Costanera Center, acá en la región metropolitana. Si hay algunas personas que quieran contactarte para adquirir directamente contigo el libro, ¿tienes algún sitio web disponible? Sí, efectivamente, tengo un sitio web. Está por mi nombre y está también por el nombre del secreto de los próceres. Ya, con eso se puede llegar Encontré a mi uno. sitio web. ¿Perdón? Erwin, mira, encontré uno, Ya, erwinrandor.com. Acá, ahora, de hecho, al pie de este video lo estamos poniendo ahí en la Estamos viendo. wincha, lo estamos viendo. ¿Ese es cierto? ¿Estamos bien? claro, correcto. Y ahí entonces hay también un correo electrónico, de manera que si hay gente que quiera comprarme a mí en forma directa, con mucho gusto los puedo atender. Incluso puedo firmarlos los libros. ¿Y no los puedes mencionar ahora para...?
¿Cuál? Para las personas que nos estén El viendo, correo, que les dices tú? interese comprarte, claro. Es que me creerás que como tengo dos correos, en este momento no me acuerdo, no me acuerdo Bueno, de, entonces dejamos la invitación para que todas las personas que estén interesados en la saga de los próceres y por supuesto en todos los trabajos, en todo el trabajo literario de Erwin Randor, que son más de 20 a la fecha, tiene que visitar su página web. Está saliendo ahora mismo al pie de este video, erwinrandor.com. ¿Está bien dicho? ¿Erwin o Erwin? Erwin, ¿cierto? No, perfecto, perfecto, no. ¿Estamos bien? Sue carry very well. Muy bien, Erwin. Alejandro, Erwin, para ir efectivamente. cerrando. Sí, no, está bien, que ya estamos en la hora. Sí, estamos en la hora. Erwin, agradecemos tu tiempo, tu disponibilidad de querer ser parte de este tercer encuentro de diálogos con escritores y escritoras independientes y que, por cierto, se atrevieron en la autopublicación y que también en estos 30 minutos nos hayas contado en breve no solo de tu trabajo literario en sí, sino que también saber algunas posiciones tuyas, comentarios, sugerencias quizás, que hemos compartido entre los tres y por cierto entre las personas que ya se han ido conectando y te han escrito por diversas vías. Por tiempo ya no vamos a poder seguir. Alejandro, dejamos la invitación para otra oportunidad. Sí, vamos a tener más adelante, ya el próximo año, más encuentros con escritores. Y muchas gracias, Erwin, por habernos acompañado y por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti, Erwin, a El Alejandro. agradecido, Erwin, el agradecido soy yo y siempre disponible para ustedes. ya. Gracias. Nos vemos. Ya, muchas gracias, Erwin, y muchas gracias a todos los que nos están viendo, que nos dieron su tiempo por este tercer y último encuentro de diálogos con escritores independientes, año 2020. Chao, chao.